Gloria a Dios, gloria al Señor, que es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Gloria a Dios. Hoy yo quisiera hablar sobre algo muy importante que dice la palabra de Dios y que sirva para nosotros que estamos escuchando, los que estamos aquí, también para aquellos que afuera en este momento están también escuchando la palabra de Dios. Y lo que quiero hablar en esta noche es sobre aquellos que no irán al cielo. Nosotros bien sabemos, sea por costumbre, sea por tradición, sea por haber oído, sea por habernos informado, escuchado desde el pasado, que existe un cielo y que existe un infierno. Y que no todas las personas, lamentablemente, se irán al cielo. Más bien, por otro lado, Jesús dijo que hay dos caminos. Hay un camino espacioso, un camino ancho, un camino que es muy amplio. Existe un camino angosto, un camino estrecho, que existe también una puerta amplia, una puerta ancha y una puerta angosta. Y Jesús dijo el camino ancho, el camino espacioso, la puerta espaciosa, la puerta que es amplia. Dice, muchos son los que entran por ella, muchos son los que van siguiendo este camino, el camino ancho, la puerta espaciosa, y muchos, dice, son los que andan por ahí. Y Jesús va a enseñar que este camino ancho es un camino que lleva a perdición, es un camino de condenación, es un camino de muerte eterna, es un camino de separación de Dios. Pero la Biblia va a decir que aquellos que andan por el camino estrecho, por el camino angosto, por el camino más difícil, aunque sea más difícil, aunque esta puerta sea más angosta para pasar, sin embargo Jesús va a decir que estos entrarán en el reino de su Padre. Por lo tanto, existen dos caminos. Y lamentablemente la mayoría de las personas está eligiendo cada día este camino amplio, este camino espacioso, está siguiendo por ello. Y muchos son los que se pierden, lo dijo el Señor Jesucristo. Y esto pasa, hermanos, en el mundo entero. En el mundo entero hay mucha gente siguiendo a este camino espacioso, siguiendo a este camino ancho y entrando por este camino de perdición. Y como usted puede notar, pocos son aquellos que se acercan para oír la verdad del Evangelio, para oír la palabra de Dios, para dar oídos a la verdad acerca del Evangelio. Usted puede ver que cuando se hace alguna cosa que tiene que ver con los gustos de los seres humanos, que tiene que ver con aquello que ellos disfrutan, con aquellos que les da placer, sea las fiestas, sea las borracheras, sea los vicios de este mundo, podemos ver que es mucha gente que anda buscando estas cosas, que anda disfrutando de estas cosas, que anda detrás de estas cosas. Pero cuando se habla de la palabra de Dios, cuando se habla acerca del Evangelio de Jesucristo, el Evangelio que aquel que Jesús enseñó a través de su palabra, podemos darnos cuenta que son pocas las personas que buscan este camino, son pocas las personas que deciden entrar por este camino, son pocas las personas que vienen para escuchar la palabra de Dios. Y hoy nosotros vamos a ver lo que Jesús habló justamente acerca de esto, y vamos a ver primeramente qué clase de personas son aquellas que la Biblia va a decir que no entrarán en el cielo, que no irán al cielo. Primeramente están aquel monto de personas, la mayor cantidad de personas son aquellos y todos aquellos que rechazan el Evangelio de Jesucristo para vivir a su propia manera, para vivir a su propio gusto, para vivir a su propio placer. Todos aquellos que rechazan a Jesucristo en sus vidas y en sus corazones están destinados a la condenación eterna. Y vamos a ver lo que dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio según Juan. Evangelio según Juan, en el capítulo 3.
Para muchos un texto muy conocido, pero nosotros vamos a leer este texto y vamos a ver que aquí muestra una cantidad excesiva de personas en este mundo, una gran cantidad de personas en este mundo que están yendo rumbo a la condenación, a la eterna separación de Dios. ¿Por qué? Porque estas personas, además de haber oído del Evangelio, a pesar de haber oído del Evangelio, estas personas decidieron rechazar el amor de Dios, decidieron rechazar la gracia de Jesucristo, decidieron rechazar el amor de Dios y prefirieron seguir sus propios caminos. Note lo que dice aquí, Evangelio según Juan capítulo 3, a partir del versículo 16 va a decir así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Jesús lo está diciendo. Jesús está afirmando aquí cuál es la condenación que cae sobre esta humanidad desviada de Dios, esta humanidad que practica todo aquello que le gusta, que quieren sus propios corazones. Y va a decir así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, es decir, Jesucristo, la luz del mundo. Porque en cierta ocasión Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y todo aquel que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Pero hoy, si nosotros fuéramos a cuestionar en el mundo, vamos a ver cuán pocas personas son aquellas que realmente siguen detrás de la luz verdadera que es Jesucristo. Y Jesús va a decir: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y aquí está diciendo cuál es la condenación, y Jesús está afirmando que realmente muchas son las personas que están yendo detrás de esta condenación, porque dice: esa es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz vino para mostrar el camino, la luz vino para indicar cuál es el camino, la luz que es Jesús vino para mostrar la verdad acerca del reino de Dios, y decir que todo aquel que vive en las tinieblas, que vive en el pecado, que vive en los vicios de este mundo, que vive en los engaños de ese mundo, en la falsedad, en la idolatría, en la inmoralidad, en la fornicación, en el pecado, todos aquellos que practican estas cosas están andando en tinieblas espirituales. Y toda aquella persona que practica estas cosas está en oscuridad, está en tinieblas, no puede ver la luz. ¿Pero por qué? Porque rechazaron la luz que es Jesucristo para seguir sus propios caminos. Dejaron de aceptar la luz que alumbra el camino ampliamente para poder ver claramente el camino, para seguir sus propios caminos, quizás a una simple luz de vela que no deja percibir el camino por donde están pasando. Y esta es la clase de gente la cual Jesús habló que estas personas no entrarán en el cielo. Note lo que dice aquí: el que en él cree. Y usted puede preguntar que hay mucha gente que dice que cree en Jesucristo. Usted puede preguntar y va a escuchar mucha gente decir que cree en Jesucristo. Pero esta gente que a veces dicen creer en Jesucristo, no están dispuestos a hacer lo que Jesús manda que hagamos. Están dispuestos a vivir conforme su propia vida. Por lo tanto, estas personas tienen a un otro Jesús que no es el Jesús que vino a este mundo. Es un Jesús que ellos mismos han creado para sí, para que vivan de acuerdo con sus deseos, con sus placeres, con su voluntad. Porque Jesús dice:
el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, el que rechaza, el que quiere vivir a su propio gusto, a su propio placer, dice el que no cree, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y no es apenas creer con la mente, no es apenas a sentir que existe Jesús que una vez vino a este mundo, es vivir de acuerdo con su voluntad. Es renunciar su propia vida, renunciar sus propios gustos para vivir de acuerdo con la voluntad del Señor. Por eso Jesús dijo que este camino es angosto, esta puerta es estrecha, y para entrar por ella muchas veces tenemos que renunciar lo que nos da placer, lo que nos gusta, las cosas que agradan nuestras propias vidas, para ceder nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Entonces aquí va a decir que hay mucha gente que dice creer, pero que en verdad no vive conforme a la voluntad de Dios. Y Jesús está diciendo aquí, el que en él cree no es condenado. Aquel que verdaderamente cree de todo corazón, que ha entendido que solo Jesucristo es el camino, que solo Jesucristo es la verdad, que solo Jesucristo es la vida, y solo Él, preste atención, no existe, la palabra de Dios va a decir que no existe otro mediador entre Dios y los hombres. No existe otro que pueda mediar delante de Dios, que pueda abogar delante del Padre por nosotros. El único que lo puede hacer es Jesucristo. El único que puede llevar nuestra vida delante de Dios es Jesucristo. Y para eso Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Al cielo, mis hermanos, nosotros no vamos por ninguna otra entidad, por ningún otro santo, por San Pedro, por San Pablo, por San Tomás, por quien sea que sea. Nadie puede ir al cielo, a la presencia de Dios, confiando en cualquier otra entidad, sino en una persona llamada Jesucristo. El único que puede llevarnos al cielo, a la presencia de Dios, se llama Jesucristo. Es en Él y solamente en Él que debe estar nuestra esperanza y nuestra confianza. Por lo tanto, todo aquel que rechaza la gracia salvadora de Jesucristo no tiene solución. Si permanece en esto y parte de este mundo y expira su vida en este mundo sin tener a Cristo en su vida, sin tener a Jesús en su corazón, esta persona, mi hermano, mi hermana, está eternamente perdido. Yo les hablaba en un principio que existe un cielo y existe un infierno. Cuando nosotros partimos de esta vida, a uno de estos lugares iremos. O nos iremos al cielo o nos iremos al infierno. Pero la decisión para ir a uno de estos lugares no está después que morimos. Mucha gente tiene la esperanza que aún después de haber muerto tiene la oportunidad de ir al cielo o ir al infierno, conforme su conducta, conforme su vida. Pero la Biblia nos va a decir claramente que una vez que partamos de aquí, ya no hay esperanza, ya no hay solución, ya no hay alternativa. O es al cielo o es al infierno, y a donde se va la persona, ahí se quedará para siempre. Si murió en este mundo en pecado, haciendo maldad, engaño, pecado, cualquier clase de pecado, esta persona está eternamente perdida. Esta persona que no recibió a Jesucristo en su corazón está eternamente perdida. Y nosotros vamos a ver qué nos dice más la Biblia acerca de algunas clases de personas que no heredarán el reino de Dios, que no tendrán herencia en el reino de Dios. Vamos a ver en Primera de Juan, allá al finalcito ya de la Biblia, Primera de Juan, capítulo 3, y el versículo 4 va a decir así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley,
Porque el pecado es infracción de la ley. Entonces nos va a decir la palabra de Dios que todo aquel que comete pecado. Y nuestra pregunta es: ¿quién en este mundo no comete pecado? ¿Quién en este mundo alguna vez no haya cometido un solo pecado, no haya mentido una sola vez, no haya quitado algo de alguien, no haya robado, no haya hecho algún pecado, no haya adulterado, no haya fornicado? Siempre alguna de estas cosas alguien lo hizo alguna vez en su vida. Y todo aquel que practica el pecado y todo aquel que hace pecado está en contra de la ley de Dios. Y todo aquel que está en contra de la ley de Dios está condenado. Si no entrega su corazón, si no vuelve su corazón a Jesucristo, arrepentido de su pecado, confesando de que solo Jesucristo puede salvar, si esta persona no se arrepiente, estará eternamente perdido. Porque aquí nos dice la palabra de Dios: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? El pecado es infracción de la ley. Todo aquel que está en contra de la ley de Dios está cometiendo pecado. Y la Biblia nos va a decir ahora que todos pecaron. Note lo que dice aquí el mismo Señor en Romanos capítulo 3 y versículo 23. Romanos 3 y versículo 23, el Señor nos va a decir así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántas personas dice ahí la palabra de Dios que pecaron? Todos pecaron, todos, grandes, pequeños, mayores, menores, todos pecaron. Y todos los que pecaron están destituidos de la gloria de Dios, es decir, no tienen oportunidad alguna de ir al cielo. Por eso la Biblia va a decir que de tal manera amó Dios al mundo pecador, al mundo corrompido, al mundo apartado de Él, de tal manera, de una manera tan inmensa, Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, su Hijo único. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree de todo corazón no se pierda, mas tenga ahí sí la vida eterna. Entonces, el único medio para no ir a esta condenación o para no estar en condenación es entregar su corazón a Jesucristo. Él es el único que puede librarnos de la ira de Dios, de la condenación eterna y del infierno. No hay otro medio, no hay otra solución, no hay otra alternativa. Solamente por medio de Jesucristo. Pero vamos a ver más lo que nos dice la palabra de Dios todavía. Vamos a seguir viendo qué clase de personas son aquellas que no entrarán en el cielo. Usted quiere ver qué clase de personas son aquellas que la Biblia tacha como personas que no heredarán el reino de Dios, que no estarán en el cielo. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Primera a los Corintios capítulo 6. Y vamos a ir a ver los versículos 9 y 10. Y ahí va a mostrar categorías, clases de pecados que cometen las personas y que estas clases de pecado impiden que estas personas entren en el cielo. Note lo que va a decir aquí la Escritura: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Está haciendo una pregunta y al mismo tiempo es una respuesta, y está diciendo en esta pregunta como una respuesta, le está diciendo: los injustos no heredarán el reino de Dios. Mis hermanos, de nada sirve hacer alguna cosa para complacer nuestra propia vida, creyendo que al hacer tal cosa estamos como que aplacando la ira de Dios.
De nada sirve si seguimos en el pecado, si seguimos practicando lo que no agrada a Dios. En algún momento de nuestra vida hacer algo que parece que al hacer esto estoy como que amenizando la ira de Dios. Y la Biblia va a decir que de nada sirve si yo continúo pecando, si yo continúo desobedeciendo a Dios, si yo continúo haciendo lo que no agrada a Dios. Y aquí va a mostrar qué clase de personas no heredarán el reino de Dios. Y dice así: no erréis, ni los fornicarios. Está ahora diciendo qué clase de personas son las que no entrarán en el cielo. Por lo tanto, está diciendo que aquellos que cometen fornicación no heredarán el reino de Dios. Aquellos que practican la fornicación no heredarán el reino de Dios. Pero va a decir más: ni los fornicarios, ni los idólatras. Note que otra clase de personas que no entrará en el reino de Dios, otra clase de gente que no entrará en el cielo, son aquellos que practican la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? En primer lugar, la idolatría es toda clase de adoración a alguien que no es Dios. Es toda clase de reverencia a alguien que no es el Dios verdadero, a alguien que no es el Señor Jesucristo. Cualquier práctica que no es para adorar al Dios verdadero es una clase de idolatría. El reverenciar cualquier ídolo, cualquier imagen, cualquier escultura, cualquier pintura, cualquier diseño, cualquier cosa que tenga una apariencia de parecer ser algo de Dios, es idolatría. Y todo aquel que practica la idolatría, la Biblia lo está diciendo, el Señor mismo lo está diciendo, que esta persona no heredará el reino de Dios. Por lo tanto, cualquier persona que practica esta clase de cosas, es decir, la idolatría, no heredará el reino de Dios. Me va a decir más: ni los adúlteros. Es decir, todas aquellas personas que adulteran, que dejan su esposo para tener relaciones con otra persona que no es su cónyuge, que no es su esposa, esta persona está cometiendo adulterio. Y la Biblia va a decir que los adúlteros, los que viven en la práctica del adulterio, no heredarán el reino de Dios. Pero aquí muestra otra clase de personas: ni los que se echan con varones. Hoy en día ha surgido esta nueva plaga llamada, no sé qué del mono, ahora se me fue, la viruela del mono. Y usted sabe que esta enfermedad solo acontece en relaciones de hombres con hombres. Esta enfermedad es una enfermedad que está esparciéndose en el mundo, que está esparciéndose aquí en el Perú también. Y es mayormente, en su casi 100% de los casos, son casos de hombres que tienen relaciones con otros hombres. Y la clase de persona que comete ese tipo de cosas, si no se arrepiente a tiempo, esta persona no heredará el reino de Dios. Los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces está mostrando aquí varias clases y actitudes de personas que cometen esa clase de cosas y que permanecen en estas cosas sin un sincero arrepentimiento. La Biblia va a decir que estas personas no heredarán el reino de Dios. Pero siempre hay una oportunidad, porque Dios siempre es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de oportunidades. Y Él quiere que estas personas puedan volver atrás de sus caminos, dejar de hacer estas cosas, entrar en un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión, arrepentirse de sus pecados, abrir su corazón a Jesucristo y entregar a Él su vida, para que así puedan ser salvados y no condenados. Porque todo aquel que sigue la práctica de estas cosas, mis hermanos, estas personas no irán al cielo.
Y usted puede ver que este es el número mayor de personas en el mundo. Los que practican estas cosas, los que son fornicarios, los que son idólatras, los que tienen conceptos afeminados y todas estas cosas, los ladrones, los ávaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores. Está plagado el mundo de estas cosas. Y si ninguna de estas personas hasta el último suspiro de sus vidas no se arrepiente, estarán eternamente perdidos. Pero la Biblia va más allá y vamos a ver otra clase de personas aquí que va a mostrar que no heredarán el reino de Dios. Vamos a Efesios capítulo 5, versículos 5 en adelante. Note lo que va a decir ahí, Efesios capítulo 5 y versículo 5. Dice así: ¿no sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Note ahí que va a mostrar nuevamente otras clases de pecados y las mismas que había mostrado antes, y está garantizando que estas personas que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Note lo que dice aquí: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, cualquier persona que practica cualquier clase de pecado, que es considerado inmundicia, que es una práctica ilícita, inmoral, indecente, incorrecta, la infidelidad, la inmoralidad, cualquiera de estas cosas es cometido como un pecado de inmundicia. Y todos los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Pero va a decir que los ávaros, aquellas personas que son ávaras, que solo quieren para sí, que quieren poseer, que quieren quitar de aquí y de allá, no importando a quién tengan que dañar, los ávaros tampoco heredarán el reino de Dios. El avaro es aquella persona que desea tener más de lo que puede tener, que quiera abarcar más de lo que puede tener, e incluso está dispuesto a dañar a otros para tener para sí lo que a otros le pertenece. Esto es un avaro, una persona que desea demasiado, y va a decir que la avaricia es un pecado comparado con el pecado de idolatría. Es decir, una persona avara, una persona que practica el mismo pecado de la idolatría. Puede ser que un avaro no sea idólatra, pero al ser avaro él también está practicando el pecado de la idolatría. Y hemos visto que los idólatras tampoco heredarán el reino de Dios. Así que ninguna persona que es avara heredará el reino de Dios. Ninguna de estas personas que hemos visto ahí. Y una de las cosas que nosotros no podemos engañar es a Dios. A Dios nadie le puede engañar. Nadie puede burlarse de Dios y hacer alguna cosa aparentemente para satisfacer a Dios, o decir: estoy haciendo algo bueno, mira Señor, estoy haciendo esto para este entidad, para este santo, para aquel santo, para aquel otro, y ahora Señor, soy mejor que los demás. Y el Señor va a decir que todo aquel que practique el pecado no heredará el reino de Dios. Porque solamente un arrepentimiento sincero y verdadero puede cambiar el corazón de Dios. Solamente una persona sinceramente arrepentida puede cambiar el corazón de Dios. Aquel que no se arrepiente y sigue en su rutina de vida y sigue haciendo lo que le da placer, y sigue en la idolatría, y sigue en la borrachera, y sigue en sus fiestas, y sigue en sus cosas, estas personas, si practican esto hasta que mueran, estas personas no heredarán el reino de Dios.
Pero aquellos que ya estamos en el camino del Señor, tenemos que ir perfeccionando nuestro camino, tenemos que ir mejorando nuestro camino, tenemos que ir apartándonos de estas cosas. Si aún las practicamos, si aún hay alguna cosa en nuestra vida que aún nos lleva a la práctica de alguna de estas cosas, tenemos que dejar esto lo más pronto posible. Porque la Biblia nos va a decir que aquel que está en comunión con Cristo Jesús es una nueva criatura, es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron y ahora en el tiempo presente todas son hechas nuevas. Y la Biblia va a decir, y finalizo con eso, que para aquel que está en Cristo no hay condenación. No hay condenación para los que están en unión con Cristo Jesús. Para estos no hay condenación, sino dice que estos han pasado de un estado de muerte espiritual para un estado de vida con Dios y pasarán a partir de ahí a ser herederos del reino de Dios. Y usted puede notar que son pocos. Son pocos los que toman en su corazón esa decisión de decir: yo he decidido seguir a Cristo. No importa si me critican por allá, no me importa si me dicen algo por acá, no me importa si tenga que muchas veces sufrir la burla de otros, pero yo he decidido seguir a Cristo y mi destino ahora es el cielo para siempre. Y la Biblia nos va a decir, mis hermanos, que allá en este lugar no hay llanto, no hay tristeza, no hay sufrimiento, no hay angustia, no hay dolor, no hay pena, ni nada más, ni siquiera muerte. Aquel que va al cielo vivirá para siempre en la presencia del Señor, sin jamás padecer nada, ni ninguna enfermedad siquiera tampoco. Por eso vale la pena luchar aquí por causa de Cristo. Pero todo aquel que no abandona su pecado, que no deja su pecado, no solo va a seguir sufriendo muchas veces aquí en este mundo, sino que al momento que parta de aquí a un destino eterno sin Dios, seguirá sufriendo y sufriendo eternamente y para siempre. Por lo tanto, la Biblia nos llama que hoy es tiempo de arrepentimiento, hoy es tiempo de aceptar la gracia de Dios. Y esta invitación está siendo hecha a todo aquel que quiera, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todo aquel que cree, independientemente de quién sea. Toda aquella persona que en cualquier parte de este mundo, en cualquier lugar, incluyendo aquí, cree de todo corazón, esta persona dejará de ser una persona que está en tinieblas y pasará a estar en la luz del Evangelio de Jesucristo. Que Dios nos ayude, hermanos, a permanecer fieles hasta el fin, porque el destino nuestro es la herencia eterna con Dios en los cielos. Que Dios nos ayude. Amén.